qué es el activo, qué es el pasivo. Ahora vamos a ver qué es el capital contable o patrimonio. Según el concepto, el capital contable o el patrimonio no es otra cosa que la diferencia entre el activo y el pasivo. También podemos definir al patrimonio como el valor residual de los activos. Y vamos a verlo gráficamente. Hace un momento nosotros tenemos lo que son activos y pasivos. Vamos a ver en este gráfico toda esta sección, vamos a suponer que sean los activos. ¿Ok? Pero estos activos, que es la inversión total de la empresa, ¿cómo se va a financiar? Se va a financiar de dos maneras. Con pasivos y con el patrimonio. ¿Ok? Si esto representa 100, vamos a suponer que los pasivos representen 60, estos serán 40. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el patrimonio, también conocido como capital contable común, es la diferencia entre activos y pasivos. 100 menos 60 es igual a 40. Pero también podemos decir que este patrimonio no es otra cosa que el valor residual de los activos. Claro, porque si los activos se financian con pasivo y patrimonio, quiere decir que de estos activos, $60 son básicamente de los acreedores. ¿Y qué es lo que le está quedando a la compañía? Precisamente todo esto. Y este es un residuo. Entonces, este valor residual es igual a mi patrimonio. Si es así, nosotros tendríamos que ver qué cosa es lo que comprende el patrimonio. Y en primer lugar, el patrimonio está compuesto por el capital inicial del accionista, inversionista o propietario. Está compuesto el patrimonio. ¿Por qué? Cuando el propietario pone dinero a la compañía, entonces por un lado, el dinero que ingresa a la compañía va en los activos, en efectivos son equivalentes, y su contrapartida es el patrimonio. Pero en otras ocasiones es necesario recurrir al préstamo. Cuando eso ocurre, entonces así mismo el dinero que ingresa a la compañía aumenta los activos, pero también va a aumentar el pasivo. Entonces aquí vamos a tener el capital social, las reservas que se hagan con la compañía como reserva legal, reserva facultativa, las utilidades de años anteriores, la utilidad del ejercicio. Y con esto voy a hacerles una pregunta, ya que creo que es el patrimonio pasivo. Vamos a analizar el caso de los aportes para futuras capitalizaciones y cómo nacieron acá en Ecuador. En el año 1999 sufrimos una crisis económica. Esa crisis económica hicieron que mucho patrimonio de la compañía que el deudor decía había un déficit patrimonial negativo. Pero muchas compañías mantenían cuentas por pagar accionista en el pasivo. En el Ecuador, la ley de compañía dice que cuando las pérdidas de ejercicio más las pérdidas acumuladas superan el 50% del capital y sus reservas, entonces la empresa automáticamente entra en un proceso de disolución. ¿Okay? Eso dice la ley de compañía. Para no entrar en esto, se le permitió a la empresa que la cuenta por pagar al accionista que está aquí en el pasivo se la pasen al patrimonio como aporte para futuras capitalizaciones, sin ninguna acta, con un simple asiento de diario. Y lógicamente el patrimonio subió. La pregunta es, ¿ese aporte para futuras capitalizaciones que fue producto de un simple asiento de diario entra dentro de la definición del patrimonio o no? ¿Y por qué? Sabiendo que el patrimonio diferencia de activo o pasivo o el valor residual de los activos, los aportes para futuras capitalizaciones son cuentas del patrimonio, tal como fue concebido en ese momento. No hay acta en Junta General de Accionistas, simplemente se hizo un asiento de diario. ¿Para qué se hizo asiento de diario? Para pasar el bache.
para salir de ese porcentaje que obligaba a la compañía a entrar en un proceso de solución. Para eso se lo hizo, para salir de ese 50%, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿ese aporte para futuras capitalizaciones cumple con la definición de lo que es el patrimonio o no? Para ayudarnos, piensen que si el patrimonio es el valor residual de un activo, quiere decir que también tenemos que tener presente que es el activo. Mire, vamos a suponer que aquí el capital social sea 20, las pérdidas sean 15, ok, aquí el patrimonio de la compañía era 5, pero como esto es $15, la empresa entra automáticamente en un proceso de disolución. Y hubiésemos tenido un problema social porque la empresa tendría que haber cerrado. Entonces se permitió que aquí, si el accionista tenía cuenta por pagar a accionista, esa cuenta por pagar pasen al patrimonio. ¿Para qué pasen al patrimonio? Para mejorar la posición, para que no tengan 50%. Entonces, si tenía el patrimonio, tenía por ejemplo 30, esos 30 salen aquí del pasivo y se fueron acá al patrimonio. En aportes para futuras capitalizaciones 30. De tal manera que 30 más 20 son 50. Y la empresa automáticamente ya no está en proceso de solución, puede seguir trabajando, ¿verdad? Porque 15 no representa el 50% de 50. Entonces la pregunta es, ¿este aporte para futuras capitalizaciones desde el punto de vista técnico contable es o no una cuenta del patrimonio? Sí. Lo único que se hizo es un asiento negro para pasar de aquí a acá, o sea, del pasivo al patrimonio. Técnicamente o no una cuenta del patrimonio. Utiliza el pasivo. Eso para presentar, ¿no? Para presentar el informe. Eso lo hicieron para presentar. Desde el punto de vista legal lo permitieron. Sí. Pero desde el punto de vista técnico contable, de acuerdo con aquí, ¿esto es patrimonio o es un pasivo? Pasivo. ¿Por qué pasivo? Para fundar. Ok. Como yo les digo a ustedes, el patrimonio es el valor residual de los activos. Por lo tanto, nosotros tenemos que referirnos básicamente a la definición de lo que es un activo. Y el activo son valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa que son controlados por ellos. El aporte para futuras capitalizaciones no es controlado por la empresa, porque esto solamente lo pusieron como si hoy para presentarlo. Pero ya cuando la empresa, y eso ocurrió acá, empezó ya a tener utilidad y pasó este proceso, este bache, este déficit económico, el aporte regresó al pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre estuvo controlado por quién? Por el acreedor, que en este caso es el accionista. Por lo tanto, nunca el aporte para futuras capitalizaciones así concebido fue un patrimonio. Simplemente fue una figura con el objetivo de que la empresa no entre en proceso de disolución. Cuando ya se estabilizó el tema y las empresas comenzaron a tener utilidades, pues el aporte regresó al pasivo. Eso es lo que había ocurrido. Entonces, el aporte no es patrimonio. ¿Cuándo sí se va a convertir en patrimonio? Cuando se haga una acta en Junta General de Accionistas, en la acta en Junta General de Accionistas se decida aumentar el capital social con eso y se lo transmite de la Superintendencia de Compañía y Integración. Ahí recién se lo podría capitalizar, o ahí recién se debe patrimonio. ¿Por qué? Porque una vez que se compre con toda la formalidad legal, ya el aporte para futuras capitalizaciones ya no está en poder ni en control del accionista. Ahora va a estar en poder y control de quién? De la empresa. Porque la empresa es un ente jurídico, ¿okay? Que es independiente de sus propietarios. El asiento no estaba correcto en ese momento,
Pero todo el mundo se hizo de la vista gorda por un motivo muy sencillo. Si no lo hacíamos así, en el año 1999 tuvimos una crisis, ustedes se acordarán que ahí pasamos del superdólar, ¿ok? Entonces si no lo hacíamos así, cerraban las empresas. John, tú que eres conocedor de las normas, ¿y alguna de las normas no impide que realicen eso? Sí, precisamente el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera hoy en día lo impide, porque ya nos dan claramente la definición de lo que es el patrimonio. Y ahí nos dice que el patrimonio pues, es el valor residual de los activos, por lo tanto, la empresa tiene que tener control sobre eso y no la accionista. Entonces, eso simple y llanamente fue necesario en su momento para que las empresas no entren en un proceso de solución. Pero si hoy en día queremos hacer eso, no es aceptado. No es aceptado. Esa simplemente fue la figura del momento. Pero hay que traerlo acá pues a colación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación contable. Al ver eso, los activos realmente representan la inversión de la empresa. La inversión en cuentas por cobrar, en inventarios, en propiedades, plantas y equipos, en activos intangibles, en propiedades de inversión. ¿Ok? Pero este activo que representa el 100%, ¿cómo se financia? Se financia con pasivos y se financia con capital contable de patrimonio. ¿Okay? Ahí se financia. Por ejemplo, si yo tengo más inventario es porque fui a mi proveedor y le dije, déme crédito. Me dio el inventario, que es el inventario, pero es el pasivo. ¿Okay? Realmente ese inventario técnicamente pues lo financió por el proveedor, no lo estoy financiando yo. Entonces, por eso es que el activo igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, esta es la ecuación contable. Veamos acá un ejemplo, y después de este ejemplo vamos a ver un ejercicio que vamos a hacer con ustedes de la compañía Bonanza que está más adelante. Después regresamos a ver la parte de dice aquí, ejemplo, para un ejemplo de balance general, que voy a llamar de la situación financiera, supongamos que George Smith, empleado de una compañía local de bicicletas, renuncia y funda su propio taller de reparaciones de bicicletas. Ha oído hablar de los problemas de los nuevos negocios que no tienen dinero. Y por eso hace una fuerte inversión, $400,000. Después, en nombre de su negocio, obtiene un préstamo de $100,000 de un banco local para financiarse. Así, el negocio dispone de un activo de $500,000 totalmente en efectivo. ¿Cómo sería el balance general? Entonces acá, por lo que hemos mencionado. Como el señor Smith puso $400,000 en su negocio, ustedes podrán observar entonces que por un lado tiene efectivo. Aquí los $500,000, ¿cómo se compone? $400,000, que fue la inversión inicial. Y esos $400,000, ¿dónde van? Van al capital. ¿Ok? $400,000. Pero también él fue al banco y le prestó dinero. ¿El dinero dónde ingresa? El dinero ingresa en la compañía, por eso está aquí en efectivo. 400 que él puso de inversión, más 100 que financió el banco, son $500,000. Esto representa la inversión total de la compañía. Pero ¿cómo se financió? Se financió por una parte con dinero del banco y otra parte con el capital de señor Smith. Total, $500,000. Entonces podemos ver acá porque existe un balance. Y se cumple con la definición de activo. ¿Qué es un activo? Los activos son valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa que son controlados por ella y que representan un beneficio económico futuro. Acá ya está el dinero, ¿verdad? Ya ingresó el dinero. Pero también se cumple con la definición de lo que es un pasivo. El pasivo son obligaciones presentes que surgen a raíz de un suceso del pasado por el cual la compañía espera desprenderse de recursos económicos y se puede estimar de forma fiable. Y este es un pasivo. Lo que yo en ese pasivo fue el préstamo, ¿verdad? Ahí digo general pasivo. Y se cumple también con la definición del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es la diferencia entre activos y pasivos. O dicho en otras palabras, es el valor residual de los activos. Claro, si yo tengo 500 de activos, pero 100 me pertenecen al banco que me prestó, el valor residual es 400, que es lo que yo tengo precisamente ahí en el patrimonio. Por lo tanto, cuando veamos el patrimonio tenemos que pensar que eso tiene que estar controlado por la empresa. ¿Ok? Muy bien. Con esto, y como ya hemos visto todo lo que es activo, nosotros vamos a irnos, después vemos las transacciones.
Vamos a ir a un ejemplo que tengo ahí de la compañía Bonanza. Vamos a trabajar con una situación financiera que es el ejercicio número 3, pero antes vamos a hablar de las políticas de presentación del estado de situación financiera. ¿Ok? El estado de situación financiera no lo podemos presentar como nosotros queramos. Este estado de situación financiera pues tiene una política de presentación que está estipulada en la NIC número 1. Habla acerca de la presentación de los estados financieros. Y aquí tenemos cómo se debe presentar un estado de situación financiera. Me dice que el estado de situación financiera solamente lo puedo presentar de dos formas. El uno es por su clasificación y el otro es por su liquidez. No hay más. No hay más. Cuando lo presento por su clasificación, entonces los activos y los pasivos se dividen en dos grandes grupos, que son activos corrientes, activos no corrientes. Los plurales pasivos son pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Ok? Cuando lo presento por su liquidez, lo tengo que presentar en efectivo y luego en orden de liquidez, lo que más rápido se vaya a convertir en efectivo. Vamos a ir analizando por su clasificación primero, que es uno de los estados financieros más comunes, que es el que normalmente nosotros utilizamos. Entonces tenemos que definir qué son los activos corrientes. ¿Ok? Ya sabemos qué son los activos porque lo hemos estudiado. Ahora vamos a definir qué son los activos corrientes. Los activos corrientes son todos aquellos activos que están en efectivo, se convertirán en efectivo en el curso normal de las operaciones del negocio o se liquidarán en el plazo máximo de un año, contando a partir de la fecha del estado financiero. Repito, los activos corrientes son todos aquellos activos que están en efectivo, se convertirá en efectivo en el curso normal de las operaciones del negocio o se liquidarán en el plazo máximo de un año, contando a partir de la fecha del estado de situación financiera. Ese es el activo corriente. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me definan si es corriente o no corriente, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos la venta de crédito. Esta venta de crédito limita un activo corriente que precisamente es la cuenta por cobrar, ¿verdad?
Cuando yo vendo el crédito, se divide a la cuenta corporal y su contrapartida es la venta. Por $20.000. La fecha de la venta fue el 31 de diciembre del 2010, el plazo de 5 años, la fecha de transferencia de residencia de 2009 y la forma de pago de un solo pago al final del 5.º año. La pregunta, esta operación que la hice por 5 años, ¿cómo tengo que clasificarla en mi estado de situación financiera? ¿Como corriente o como no corriente y por qué? No corriente. ¿Por qué? Supera el año. Ok. ¿Usted qué cree? ¿Qué dijo ella? ¿Qué pasa el año? Pasa el año. ¿Ya? Perfecto. Sí, igual. Igual. Claro, yo creo que hemos observado el monto de los activos bueno, por cobrar la largo plazo. Aquí solamente hay dos, corriente y no corriente. ¿Cómo lo pondría? No corriente. ¿Usted? No corriente. Corriente. ¿Ah? Corriente. Pero bien. Quiero por favor que lo que ustedes pidieron lo vuelvan a leer. Lo vuelvan a leer. ¿Quién va a leerlo en voz alta? ¿Quién lo va a leer en voz alta? Usted, está bien. Silencio, ¿quién va a leer? Bueno, yo copié la idea. Activos corrientes, todos aquellos activos que están en efectivo o se corregirán o liquidarán hasta un año, contando a partir de la fecha de situación financiera. Del estado de situación financiera. Ok, perfecto. Miren, que el concepto es sumamente claro. Dice que son activos corrientes. Todo activo en efectivo que está en efectivo se convertirá en efectivo, se liquidará en el plazo máximo de un año. Pero contando a partir de qué? Contando a partir de la fecha y el estado de situación financiera. ¿Ok? No dice contando a partir de la fecha que se pone el crédito. Este simplemente era una cascarita para ver la fecha. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros dibujamos una línea de tiempo, lo que me dice la norma es que tengo que tomar en primer lugar como fecha de partida es la fecha del estado de situación financiera. 31 de diciembre del 2009, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, es corriente todo lo que venza hasta un año después. Esto es 31 de diciembre del 2010. Como la venta, ¿la hice cuándo? La hice en el año 2010, ¿verdad? 5 años. Ah, perdón, aquí me equivoqué, creo. Entonces me rectifico. Aquí tenía que haber puesto 2014. Entonces yo lo confundí. Lo voy a aparecer para que entonces aquí sería 2015. ¿Ok? 2015. Lo único que debo tomar en cuenta es la fecha de estado de situación financiera y la fecha de vencimiento. No hay más. No debo tomar en cuenta la fecha en que otorgué el crédito. ¿Ok? No se debe tomar en cuenta eso porque el tiempo va a ser, mire que le exige en un solo pago al final. Entonces siempre debo tomar solamente dos fechas. La fecha del estado de situación financiera y la fecha en que vence el crédito. No hay más. La voy a cambiar aquí, 2014. ¿Ok? Entonces, está muy claro. Solamente son las dos fechas que se seleccionan. Generalmente este concepto no se entiende bien y coge desde la fecha en que se otorga el crédito. Eso es un error. Porque a medida que va avanzando, nosotros tenemos que ir reclasificando el activo a medida que va pasando el tiempo. De hecho, que en el ejercicio económico 2010, cuando yo recién hice el crédito, en ese año, si era un activo no corriente. Pero cuando llega 2011, 2012,
2013 hasta el 2013 es no corriente. Pero cuando llega 2014 ya no lo puedo mantener como activo corriente. Lo tengo que clasificar como corriente. ¿Estamos? Entonces, por favor, solamente estas dos fechas debemos tomar en cuenta. La fecha de estado de situación financiera y la fecha en que vence el ¿ok? Entonces, si yo tengo una venta a crédito, que esa venta a crédito se paga en cuotas anuales, necesariamente voy a tener que la contabilidad separar cuál es la porción corriente y cuál es la porción no corriente. Pero no la puedo presentar como tal. Y este es un requerimiento en la presentación del estado de situación financiera. ¿Okay? Lo mismo va a ocurrir con el pasivo. Tengo que pasar a separar la parte corriente y no corriente. Si yo tengo un préstamo con el banco, tengo que separar lo corriente y lo no corriente. Pero repito, los intereses son dos fechas: el estado de situación financiera y la fecha en que vence el crédito. ¿Ok? ¿Estamos claros de aquí? Perfecto. Entonces, definir qué es el activo no corriente es fácil, ¿verdad? Porque son todos aquellos activos que se convertirán en efectivo o se liquidarán en un plazo mayor a un año, contando a partir de la fecha del estado de situación financiera. Ese será, pues, el activo no corriente. Igual en el caso del pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. El estado, la presentación más común es por su clasificación. El 90% de las empresas manejan eso por su clasificación. El 90% de las empresas. Por su liquidez, hay muy pocas empresas que presentan su estado financiero por liquidez. Ahí lo que van a tener es un listado sin división. Simplemente van a tener efectivos equivalentes, cuentas por cobrar, inventario, pago anticipado, propiedad para equipos, activos intangibles. Quienes manejan un poco más por su liquidez son los bancos, donde pueden presentar su cuenta por cobrar, de acuerdo con cómo van a recuperar, de acuerdo con cómo se van a hacer, ¿verdad? Los créditos que ellos tienen. Ellos son los que manejan por su liquidez, pero es muy poco común. Estos conceptos ya lo vimos y vamos a ver algunas características generales de los estados de situación financiera de todos los estados. En primer lugar, la norma siempre va a hablar de una presentación razonable. Miren que no estamos hablando de aquí la presentación de los estados financieros van a ser 100% perfectas. Eso no existe. ¿Por qué no existe eso? Porque en la contabilidad tenemos que hacer estimaciones. Cuando vimos las cuentas por cobrar, digamos que tenemos que hacer una estimación de la provisión de cuentas incobrables. Yo no sé exactamente cuánto es lo que no voy a recuperar. Lo único que tengo que hacer es una estimación. Ahora, la estimación sí tiene que estar basada en un hecho concreto, un hecho estadístico. En este caso, pues tiene que ser los porcentajes de incobrabilidad de la cartera de forma histórica, que lo vemos en la cartera de propiedades. ¿Okay? En el caso, pues, de las provisiones, hablábamos de las provisiones por garantía, en base a datos estadísticos, tengo que hacer la provisión. Entonces ahí sí vamos a tener una presentación razonable. Lo que se quiere es que los estados financieros, pues, reflejen fielmente los hechos económicos como han ocurrido. Pero no van a ser siempre 100%. Otro concepto importante es la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué me dice esta hipótesis de negocio en marcha? Que los estados financieros se preparan bajo normas internacionales de información financiera, suponiendo que siempre van a continuar operando. El negocio va a continuar comprando, vendiendo, pagando, gastando, ¿verdad? Es un negocio que está en marcha. Y no existe duda de la habilidad de la empresa de continuar como negocio en marcha. Base contable del acumulado o dedicado en algo vínculo. La contabilidad se maneja sobre este principio, es claro. Es decir, que la contabilidad se maneja siguiendo la corriente de los bienes y los servicios, y no sobre el efectivo. Entonces, no importa cuándo cobremos o cuándo paguemos. En el momento en que se ocurre la transferencia efectiva del bien o servicio, yo tengo que registrar la transacción. ¿Okay? Si en este momento estoy vendiendo un vehículo, pero lo voy a cobrar después de un año, en este momento tengo que reconocer, pues, el
ingreso y la cuenta por cobrar, aunque el dinero venga después. ¿Okay? Si yo me dedico a vender, por ejemplo, bananos y mi cliente me da por anticipado dinero, yo no puedo registrar un ingreso. Lo que voy a registrar es el dinero que he recibido, pero incluso no lo puedo reconocer, porque en realidad no es una transferencia efectiva del producto, ¿verdad? Más bien, cuando lo venda es que tengo que reconocer el respectivo ingreso. Materialidad y agrupación de los datos. Pues la contabilidad se maneja sobre un principio de materialidad. Yo tengo que revelar todas aquellas cuentas que son materiales o son importantes para quienes toman decisión. Pero muchas veces no depende solamente de la cantidad, sino del hecho en sí. Por ejemplo, si la compañía tiene una demanda que es sumamente importante, es un material para un usuario de estado financiero. Por lo tanto, tengo que revelarlo en unas notas. ¿Okay? Cuando hablamos de agrupación de los datos, cuando las cuentas son importantes, pues yo no las puedo agrupar. Tengo que mantenerlas por separado y tengo que revelar cada una de ellas. Pero cuando las cuentas no son importantes, sí las puedo agrupar en un solo grupo. Por ejemplo, en una compañía comercial, yo tengo el gasto de agua, luz y teléfono. Lo puedo agrupar porque no son importantes en una cuenta que diga servicios básicos. Pero lo mismo no puedo hacer desde ningún punto de vista en una compañía industrial. ¿Ok? Porque esos rubros son importantes en la determinación del costo. Entonces tengo que mantenerlos por separado. Entonces tengo que saber cuándo podemos agrupar y cuándo no. Y eso va a depender directamente de su materialidad. ¿Ok? Compensación. Las normas internacionales de información financiera prohíben la compensación entre cuentas. ¿Qué es compensar cuentas? Que yo cruzo una cuenta, por ejemplo, de activo con una cuenta de pasivo. Por ejemplo, tengo cuentas por cobrar clientes. Por otro lado, tengo cuentas por pagar proveedores. Yo no puedo coger y cruzarlas. Eso está prohibido, se llama compensar. No lo puedo hacer. A no ser que sean estrictamente la misma naturaleza. Yo necesito determinar un saldo. Por ejemplo, yo tengo una cuenta por cobrar a mi compañía relacionada A y tengo una cuenta por pagar también a esa compañía. Entonces nos ponemos de acuerdo y nos compensamos los saldos, nos pagamos. ¿Okay? Hay otra cosa porque es la misma naturaleza. Si no es así, no podemos compensar. Tampoco puedo compensar, por ejemplo, otros ingresos con otros egresos, porque no son de la misma naturaleza. Los otros ingresos es un concepto, ¿okay? Los que representan un incremento del beneficio económico de la compañía, y los otros ingresos que representan es una disminución de los recursos económicos de la empresa. Entonces, tengo que mantenerlo por separado. Frecuencia de la información. Se refiere que el estado financiero yo lo tengo que determinar o lo tengo que emitir con determinada frecuencia. Generalmente, el estado financiero se tiene que emitir una vez por año, como mínimo. Pero hoy en día, con las exigencias de los negocios, con la necesidad de tener información para poder decidir, los estados financieros se emiten mensualmente. Y cuando los emiten mensualmente, tienen que cumplir exactamente los mismos parámetros que se lo emito anualmente. Tienen que incluir las depreciaciones, las provisiones, las amortizaciones, todo tiene que incluir en esos estados financieros. No es porque lo emito mensualmente, no hago depreciación, no hago provisión, no hago amortización. Eso no puede ser, ¿verdad? Información comparativa. ¿Qué me dice la información comparativa? Que los estados financieros, cuando yo lo presento, tengo que presentar lo mínimo 2 años. Tengo que sacar el año actual y compararlo con el año anterior. ¿Ok? Entonces, el sistema tiene que estar preparado para emitir los estados financieros de manera comparativa. Entonces, eso es importante. Pero, cuando existen cambios de políticas contables, o cuando existe cambios de políticas contables voluntarios, es decir, que la empresa, los administradores tomaron la decisión de cambiar una política contable, o cuando existe una corrección de errores anteriores, entonces, en ese caso, el estado de situación financiera de forma estrictamente obligatoria se tiene que presentar a 3 niveles. ¿Qué quiere decir a 3 niveles? Tenemos que presentarlo en el año actual, el año comparativo, vamos a suponer 2012 y el año actual, el año comparativo sería 31 de diciembre de 2011. Y tenemos que presentarlo al inicio del año comparativo, es decir, 1 de enero de 2011. En consecuencia, si yo cambio de política contable, de forma voluntaria, o hago una corrección de errores anteriores, mi estado financiero o mi estado de situación financiera estaría presentado 31 de diciembre de 2012,
31 de diciembre de 2011 y 1 de enero de 2011. Eso es de carácter obligatorio. Por lo tanto, los sistemas tienen que estar preparados para emitirlo de esta manera. En este resultado seguiremos observando a dos niveles. El año actual, que es un año comparativo que sería el año anterior. Entonces, es una incidencia normativa. Uniformidad en la presentación. Para poder leer el estado financiero tiene que ser uniforme. Por ejemplo, si yo decidí presentar el estado financiero por su clasificación, entonces siempre lo tengo que presentar por su clasificación. Las partidas que se incluyen en esta clasificación financiera también tienen que ser uniformes políticas. Por ejemplo, si yo decidí que mis inventarios se los tienen que llevar por el método promedio, entonces en un futuro tengo que seguir con el método promedio. Y si a un momento dado decido cambiar de método, entonces tengo que corregir de forma retroactiva. ¿Ok? Entonces tenemos que ser uniformes. ¿Por qué tenemos que ser uniformes? Es para que los estados financieros representen una interpretación idónea y no necesita alteración. Miren, con el solo hecho de cambiar una política contable, estoy cambiando los resultados de la compañía. Por ejemplo, si yo llevo el método PEX, que quiere decir primero en entrar, primero en salir, entonces siempre me voy a quedar con los costos más altos. Pero si utilizo promedio, el costo será un poquito menor. Entonces puedo vender lo mismo que el año pasado, tener el mismo nivel de venta y puedo tener más utilidades. ¿Y he sido más eficiente? No. Lo que he hecho es cambiar de política contable. Entonces cuando cambio de política contable tengo que corregir mi estado financiero de forma retroactiva. ¿Para qué? Para que sea uniforme la presentación y así poder hacer pues, un análisis como es debido a dichos estados financieros. Bien, ustedes tienen ahí, con eso concluimos.